Hola, muy buen día, queridos participantes. El día de hoy, junto con mi compañero Joan Brand y quien les habla Jonathan Rojas, vamos a hacerle una pequeña explicación de lo que es los nanogeles de dispersión coloidal para la desviación de fluidos in situ. Esto pues es basado acerca de un artículo que lo van a ver en esta parte, ¿sí? Que es por parte de los autores Baglier, Suleimanov, Elchin, Beliyev y Aliyev. ¿Sí? Esto es por parte de un servidor científico, ¿sí? Con su nombre original, Colloidal Dispersions Nanohells for In Situ Fluid Diversion. Por esta parte, el artículo nos presenta unos resultados de lo que es la inundación de un paquete de arena a base de nanogeles que son los CDG, el IFT y las mediciones de laboratorio de reología. Tenemos que esta viscosidad de los CDGs tuvo una relación inversa con la velocidad del cizallamiento y la curva reológica que se mantiene invariable después de 7 días. Entonces ahí se dice que independientemente de la concentración del NP, el aumento de la concentración del reticulante se tiene una relación inversa con la viscosidad de estos CDGs. Esto debido al colapso de los coloides. ¿Sí? Por ejemplo, el aumento del número de bobinas. Por otra parte, tenemos que la adición del NP del dióxido de titanio a los geles de dispersión coloidal dio como resultado un aumento en la estabilidad reológica, una reducción de la tensión interfacial, por otra parte, un aumento en el potencial Z y un incremento en los valores de RF, este es determinado por la concentración crítica del NP en el CG. ¿Sí? Esto lo van a ver más adelante. Entonces se tiene que la presencia de los NPs aumenta también el potencial de Z en coloide en aproximadamente un 43%. Por encima de esta concentración crítica del NP, la aniosidad del coloide se redujo como resultado de la contracción de la capa difusiva. Y esto bajo un potencial eléctrico de las bobinas del polímero. Entonces, por otra parte, tenemos que además el NP de dióxido de titanio libre queda disponible y actúa como puente entre las diferentes bobinas del polímero. Como resultado, las fuerzas de atracción superan las fuerzas de repulsión debidas al potencial Z, por tanto, los coloides inestables se producen. Esto es como una especie de resumen de lo que van a ver más adelante, entonces los dejo con mi compañero que les dará una pequeña introducción. La aplicación de soluciones poliméricas es una rama independiente de los métodos de recuperación mejorada de petróleo. Las dos principales subdivisiones del mecanismo de influencia de polímeros son la mejora de la eficiencia del barrido y la desviación de fluidos en profundidad. En consecuencia, los polímeros se utilizan como solución acuosa y en geles. En la actualidad, la adición de nanoactivos cambia significativamente las propiedades físico-químicas de los materiales. Este estudio presenta los geles dispersos coloidales nanotratados para profundizar en la modificación de la permeabilidad. CDG, en comparación con el gel a granel, el CDG esta carece de redes de gel intermoleculares continuas debido a la baja concentración de polímeros en la composición. Se separa a microescala el gel coloide uniformemente disperso en la microescala, formado por una reacción de reticulación que reduce los grados de libertad de movimiento en contraste con el polímero puro. Un enfoque similar existe en el mecanismo de recuperación del tratamiento de las microesferas del polímero. La ausencia de una red polimérica continua, la deformación elástica y la capacidad de remigración permite la desviación de fluidos in situ. Por lo tanto, el punto isotónico agua-aceite desplazado hacia una mayor saturación de agua es una ventaja adicional para la recuperación de petróleo residual. Históricamente, la aplicación del CDG ha sufrido una larga evolución en cuanto a composiciones químicas, mecanismos de tratamiento y adquirió una notable experiencia. Sin embargo, sigue presentando algunos inconvenientes importantes. La profundidad de la propagación y la resistencia de la estructura del gel inmóvil formada siguen siendo temas muy debatidos entre los investigadores. La ausencia de estudios y métodos de investigación estandarizados sobre el CDG dificulta la comparación de diferentes resultados y hallazgos. Por ejemplo, la temperatura, el mecanismo de reacción, el polímero y la relación polímero-reticulante. Entonces, este artículo presenta los resultados de las mediciones de laboratorios
de inundación de nanogel, CDG, IFT, reología y potencial Z. Bueno, por otra parte tenemos los estudios experimentales, ¿sí? Donde se toman una serie de materiales, como lo son el ácido 2-acrilamida, 2-metilpropánico, el ácido acrílico, la poliacrilamida hidrolizada y el triacetato de cromo, que este se usa como reticulante metálico. Bueno, tenemos que el inhibidor y el hidróxido de sodio también se adquirieron en un Sigma Aldrich, ¿sí? Que es por donde se adquirieron estos materiales. Entonces, el gas nitrógeno utilizado para la desgasificación de soluciones con una pureza del 93.99% es adquirida. Los nanopolvos sólidos de dióxido de titanio son comprados en Research Nanomaterials, como son mostrados en la tabla número 1, ¿sí? Donde se ven las propiedades de los NPS. Entonces tenemos que después de ello se prepara una solución de un monómero de AMPS y el ácido acrílico, de modo que la concentración total de este monómero de solución fuera igual a 1M. Entonces, a continuación de esto se añade hidróxido de sodio a la solución para ajustar el pH aproximadamente entre 7, más o menos 0,5. Luego de esto se añade en el indicador 0,05 m y el cloruro de sodio para garantizar una fuerza iónica constante entre los experimentos. Por consiguiente, tenemos que las soluciones son purgadas con nitrógeno durante aproximadamente 2 horas. Después de la desgasificación, se lleva a cabo polimerizaciones libres de la solución en un baño de temperatura aproximadamente de 40 grados centígrados. Después de 24 horas, se añade aproximadamente 1 mililitro de solución de hidroquinona a 0,2 molar para detener la polimerización. En el siguiente paso, esta solución se mezcló, valga la redundancia, con una solución de HPAM y se añade a una solución con una suspensión de nanopartículas de dióxido de titanio dispersas. Ya por último, se añaden soluciones acuosas de triacetato de cromo a la solución final. Tenemos que las soluciones gelificantes sean agitadas a temperatura utilizando un agitador magnético durante 24 horas. Y se dejaron hasta aproximadamente 8 días a la temperatura ambiente para llevar una garantización a una reticulación adecuada. Mediciones reológicas. Las mediciones reológicas se realizaron utilizando el reómetro de geometría cilíndrica concéntrica. Se utilizó el software ReoCompass para analizar los resultados obtenidos. Las mediciones se han realizado a temperaturas ambiente con valores de velocidad del cizallamiento del 0 a 100 segundos a la menos 1. Entonces, cada medición se repitió al menos 3 veces y esta serie de experimentos se han llevado a cabo mediante el envejecimiento de muestras de CDG a 90 grados centígrados durante 30 días en un recipiente hermético. Bueno, por consiguiente, tenemos lo que es la tensión interfacial, que esta es medida mediante el método de la gota colgante, ¿sí? En el tensiómetro. El material de vidrio y las partes del instrumento en contacto con las muestras, estas se limpiaron de acuerdo con los procedimientos estándar para evitar cualquier tipo de contaminación. Antes de cada medición, se comprobó la ausencia de contaminantes mediante mediciones de la tensión interfacial dinámica en interfaces de dos formas, que son agua-aceite y agua-aire. Y estos experimentos son realizados a 25 grados centígrados. Las mediciones de distribución dinámica de la luz se llevan a cabo mediante un Z-Scissor, que permite medir el tamaño desde 0.3 nanómetros hasta 10 micrómetros, utilizando la tecnología patentada. Todas las mediciones se realizaron a 25 grados centígrados de temperatura, una longitud de onda de 532 nanómetros y un ángulo de intensidad de dispersión de 173. Bueno, por otra parte tenemos lo que es el potencial Z. Este potencial de los geles coloidales dispersos se determinó utilizando un Z-Scissor nano y tenemos que este ZSP determina el potencial Z basándose en la técnica de dispersión de luz electroforética Entonces, todas estas mediciones son realizadas a una temperatura constante de 25 grados centígrados. Calorimetría diferencial de barrido, DSC. Las propiedades de termoestabilidad de las muestras de CDG se han estudiado en el apartado de la calorimetría diferencial de barrido.
Tras la gelificación a 60 grados centígrados, los geles formados se utilizan para la medición del DSC de los geles formados. Durante cada medición, unos 10 miligramos de la muestra de gel se coloca en un recipiente hermético con una tasa de purga de nitrógeno de 50 centímetros cúbicos sobre minuto. Y un recipiente hermético vacío se establece como una muestra de referencia. Entonces, todas las muestras se equilibraron a 25 grados centígrados durante 5 minutos para eliminar el historial térmico anterior. Las velocidades de calentamiento son de 3 grados centígrados por minuto para todas las mediciones. Bueno, por ahora tenemos lo que es el análisis termogravimétrico y la termogravimetría diferencial. Este análisis termogravimétrico de las muestras secas de CDG es realizado con un instrumento NETSH STA, como lo podemos observar en la imagen. Este rango de calentamiento se estableció entre 23 y 800 grados centígrados y la velocidad de calentamiento se fijó en 10 grados centígrados por minuto. Todos los análisis se realizaron bajo atmósfera de nitrógeno. Agua de mar sintética del Caspio. La composición del agua del mar sintética utilizada en los experimentos se muestra en la tabla 2. Para la determinación de las concentraciones de cationes y de aniones se utilizó el método ICP-MS y la espectrofotometría ultravioleta invisible, el UV-Vis, de las concentraciones de cationes y aniones adecuadamente. Por la parte de este factor de resistencia y el factor de resistencia individual, todos estos experimentos son modelos de paquetes de arena de 10 m que constan de 6 secciones. Como lo podemos ver en la imagen, aproximadamente cada una de ellas sea 152.4 centímetros. Estos se colocaron transductores de presión entre cada sección de salida y entrada del saco de arena. Los granos de sílice lavados y secos tienden a tener una distribución de tamaño entre 45 y 60 nanómetros. Para esto se utiliza un tamiz y una fibra de vidrio en la entrada. Y por otra parte se tiene una salida del paquete de arena para evitar esta extracción. La porosidad se ha determinado con el método de peso basado en la diferencia entre la masa de la bolsa de arena seca y la saturada con agua destilada. Así tenemos que el volumen de poros del paquete de arena es calculado con respecto a la densidad del agua. Y por consiguiente tenemos que la desviación de la permeabilidad del paquete de arena no fue superior al 10%. Una vez recogidos los datos del factor de resistencia, el paquete de arena se cerró durante 48 horas para permitir que el gel comenzara a desarrollarse. Para esto se inyecta un mínimo de 3 poros de agua de mar con un caudal de bajo a alto. Las mediciones son realizadas mientras la caída de presión se estabilizaba en el caudal y se calcularon todos los factores de resistencia residual. Bueno, ya teniendo en cuenta los resultados y la discusión de estos resultados, tenemos la parte de la reología, que se observa una pequeña disminución de la viscosidad a lo largo de una semana. Como se observa en la figura 2, que es el comportamiento de la velocidad del cizallamiento de los nanogeles de CDG frente a una concentración de NP a 62 grados centígrados. Entonces, además de ello, la viscosidad de todas las soluciones probadas es estabilizada y permanecía constantemente. Esto se explica por la reticulación intermolecular de las cadenas del polímero que se produce a bajas concentraciones. Pequeñas cantidades de este polímero en la composición del CDG evitan la creación de una red tridimensional con enlaces de reticulación intermolecular evidente a la reacción de la reticulación que continuó hasta los 7 días que siguieron a la formación de bobinas del polímero. Entonces, para estudiar este impacto de la concentración del reticulante, se tiene una serie de experimentos donde se investiga la dependencia de la viscosidad en la concentración de este reticulante. El aumento de la concentración tiene una relación inversa con la viscosidad del CDG debido al colapso del coloide, por ejemplo, como se ve el aumento en el número de las bobinas mostrados en la figura número 3. Esto por la parte del cizallamiento del nanogel del CDG. La presencia de las partículas de la composición de este CDG conduce a una menor reducción de la viscosidad. Parece ser que las partículas de dióxido de titanio funcionaron como indicador inorgánico y reticulante. Estos grupos colgantes de las cadenas poliméricas forman las fuertes redes de la polimerización. Bueno, por consiguiente, teniendo lo que es el efecto de envejecimiento, es evidente que la condición del depósito crea un ambiente destructivo para los sistemas poliméricos. En la literatura, los límites superiores de la temperatura y la salinidad para el CDG se han indicado como 90 grados centígrados y a 5000 ppm respectivamente.
Esta asociación de cargas negativas a lo largo de la cadena polimérica con cargas positivas de los medios circundantes da lugar con frecuencia a la precipitación. Tenemos que al final del experimento no se observa la precipitación de todas las muestras estudiadas, como es mostrado en las figuras 4 y 5, donde son los efectos con respecto a 90 grados centígrados dejados a 30 días. A pesar de ello, las soluciones de ser de 0 y 500 ppm de NPCDG no eran homogéneas y son consideradas poco prácticas. Sin embargo, esta alta concentración de NP a la fase dispersa del CDG y la ausencia de una red polimérica continúa siendo impedida por las bobinas del polímero de la degradación. Este mecanismo de impacto de la fase dispersa en la disolución de los medios electrolíticos son perjudiciales del agua en la formación y la pequeña superficie. La adición de estos NPS probablemente aumente la estabilidad del gel obtenido debido a la formación del núcleo dentro de las bobinas del polímero. Tensión interfacial. La adición de nanopartículas redujo la energía de cohesión de la interfaz líquido-aire, lo que provocó la disminución de la tensión superficial del fluido base. De hecho, el fenómeno observado está relacionado con el movimiento browniano de las nanopartículas en el líquido. Esta consecuencia se ha logrado a un nivel más bajo de la interfaz de la energía libre total debido a la dispersión de las nanopartículas en la interfaz del líquido-aire. A bajas concentraciones, los polímeros también muestran el comportamiento surfactante atribuido al mismo efecto. Por lo tanto, los dos fenómenos descritos conducen a la disminución de los valores de la tensión superficial. Sin embargo, la superación de las concentraciones críticas de las nanopartículas tiene un efecto opuesto asociado a las fuerzas moleculares de Wolff-London y a las fuerzas electrostáticas de repulsión que surgen. Esto significa que las fuerzas intermoleculares de atracción de las nanopartículas predominan sobre la repulsión y dan lugar a la aglomeración de las nanopartículas. Para demostrar esa afirmación, la siguiente serie de experimentos que se muestran en la tabla número 4 pues nos dan los argumentos. Potencial Z. Los valores del potencial Z superiores a más o menos 30 MV son buenos indicadores de la estabilidad de los coloides. De los grupos funcionales de las moléculas de HPAM, el porcentaje de grupos carboxilos en el primer FAC es el principal factor que afecta a la anionicidad. En otras palabras, el aumento de la cantidad de grupos carboxílicos en la estructura de polímeros da lugar a un aumento de la anionicidad, como se puede ver en la tabla 5. Todas las composiciones de CDG muestran una buena estabilidad. La adición de NP aumenta la anionicidad del coloide debido a la carga negativa del dióxido de titanio. Entonces, el NP se agrega a la interfaz polímero solución hasta 1000 partes por millón, lo que concuerda con los resultados del IFT. Mientras tanto, si se excede las concentraciones por encima de 1000 partes por millón, se reduce el valor del potencial Z debido al apilamiento de las NP sin ningún contacto con las superficies de las bobinas. Bueno, por consiguiente, teniendo en cuenta la distribución del tamaño de las partículas, se tiene que en ausencia de NP, la reducción de este tamaño de las partículas del CDG pueden ser hasta de un 25% a lo largo del tiempo, como se ve en la tabla 6, donde demuestran los valores del tamaño medio de las partículas. La causa principal de este resultado es la reticulación intramolecular continua. El tamaño de la bobina del polímero disminuye debido al incremento de los puntos de reticulación. La misma tendencia es observada hasta una concentración de 1000 ppm de NP. Mientras tanto, la reducción fue inferior al 10%. Por el contrario, un mayor incremento del NP aumentó el tamaño medio de las partículas del nano CDG. Probablemente la deposición interfacial de las NPS limita esta concentración de la bobina del polímero. Además, posible una formación de enlaces covalentes hidrolizables entre NPS de dióxido de titanio y HPAM, que refuerza la conexión entre las bobinas.
Aquí se supone que por debajo de la concentración crítica de los NPS son absorbidos en una cadena hidrofóbica debido a una formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo de HPAM y dióxido de titanio. Por lo tanto, no hay presencia de NP, de dióxido de titanio libre, en la solución a granel por debajo de 1000 ppm. Sin embargo, si esta concentración de NP está por encima de este valor, se dispone de NP de dióxido de carbono libre, que puede actuar como puente entre diferentes bobinas del polímero, como se muestra en la figura 7, donde están las viñetas que ilustran la absorción de este dióxido de carbono, donde la parte A es la partícula que se absorbe cada vez más en las cadenas. Y en la parte B, pues es por consiguiente en la parte de las partículas libres, donde pueden aglomerarse y unirse mediante enlaces de titanio, oxígeno, titanio. En general, estos resultados de PSD demuestran la afirmación mencionada anteriormente. Calorimetría diferencial de barrido. Ambos sistemas de gel estudiados mostraban las mismas tendencias en un solo pico en la medición de SC, como se muestra en la figura 8. El flujo del calor aumentó hasta el punto de inflexión. Después de la curva disminuye bruscamente como resultado de la pérdida de agua y la consiguiente destrucción del gel. Sin embargo, el nano-CDG mostró un 19% más de resistencia a la temperatura, lo que muestra indirectamente la diferente estructura de las muestras estudiadas. De lo contrario, los resultados observados deberían ser idénticos. Aparentemente, la presencia de NPS forma una estructura polimérica con mayores propiedades de termoestabilidad. Bueno, ya por último, que es el análisis más complejo de todo este proceso de la desviación de fluidos in situ, tenemos los análisis termogravimétricos de TGA y termogravimétrica diferencial. Las curvas de TGA y de TG pueden dividirse en tres secciones que representan la pérdida de peso de las muestras estudiadas en función de la temperatura, que se muestran en la figura 9. Esta tendencia fue similar para ambas muestras estudiadas. La primera etapa es observada hasta los 180 grados centígrados, lo que puede deberse a la evaporación del agua. La pérdida de peso en esta región fue aproximadamente 6% para el CDG y del 4% para el CDG tratado con NP. Para la siguiente etapa se observa de 230 a 410 grados centígrados, donde se atribuye a la descomposición térmica de los grupos amida de la HPAM. La pérdida de peso de esta etapa fue del 37% para el CDG y de 30% para el CDG tratado. Y por último, en la última etapa tenemos que es tratada hasta 700 grados centígrados la pérdida de peso que es asociada a la combustión del producto degradado. Esto como factor de resistencia residual y se da como objetivo principal de la inyección del CDG, que es desarrollar una barrera impermeable entre todos los medios porosos, esto para desviar el flujo del fluido de todas las altas barridas. Por consiguiente tenemos que el factor importante es la capacidad de propagación de las partículas reventadas, porque el banco de gel colocado cerca de la zona del pozo no es eficiente. Dado esto, tenemos que los experimentos de propagación son llevados a cabo en un modelo de saco de arena de 10 y 1000 milidarcis, que esto es constatada en 6 secciones. Estas caídas de presión para moverse las partículas reventadas de una sección a otra son medidas en momentos predeterminados. Por otra parte, el periodo de medición se correlacionó con el cambio de viscosidad de los fluidos inyectados. Estas muestras de cada fluido inyectado se mantuvieron en un baño térmico y los valores de la viscosidad se determinaron cada 24 horas. Este incremento del 50% en la viscosidad es considerado como un inicio de la prueba de propagación, siendo esto el 410% de aumento de la caída de presión a lo largo de la prueba de 1000 ppm de nano-CDG que es observada. Por otra parte, hay unas concentraciones de NP que se dan de 335% y 150%, dado esto un aumento del RF, mostrados en la figura 10. Por consiguiente, tenemos la superación de esta concentración crítica del NPS podría causar una barrera polimérica débil. La razón principal es que los coloides con un valor de potencial Z bajo se vuelven inestables y colapsan bajo presión. Estos valores de RF se midieron después de inundar las soluciones del CDG fuera de la bolsa de arena. Los resultados coinciden con las observaciones anteriores y se muestran en la tabla 7, que son los factores de resistencia residual frente a las concentraciones de NPS.
Entonces, para concluir, la adición de nanopartículas de dióxido de titanio a los geles de dispersión coloidal dio lugar a un aumento en la estabilidad rheológica, una reducción de la tensión interfacial y un aumento del potencial Z y un incremento de los valores de RF y RRF. La concentración crítica de nanopartículas en el CdG se determinó como 1000 partes por millón. El comportamiento pseudoplástico, la baja destrucción termoquímica y la disminución del 47% del IFT en la interfaz líquido-aire, mientras tanto la reducción del tamaño medio de las partículas no superó el 10%. La presencia de nanopartículas aumenta el potencial Z del coloide en un 43%, así como propiedades de termoestabilidad. Los valores de RF fueron del 173% y un 59% más que la solución de CdG base, respectivamente. Proponemos el mecanismo cinético de los geles coloidales dispersos, la gelificación en presencia de nanopartículas de dióxido de titanio. La disposición interfacial de nanopartículas redujo la energía de cohesión en la interfase líquido-aire, lo que causó una disminución en la tensión superficial. Por otra parte, la deposición direccional de nanopartículas limita la concentración de la bobina de polímero, lo que se observa en las mediciones del tamaño de las partículas a lo largo del tiempo. Por encima de la concentración crítica de nanopartículas, la anionicidad del coloide se redujo como resultado de la concentración de la capa difusiva y del bajo potencial eléctrico de bobinas de polímero. Además, las nanopartículas de dióxido de titanio libre pasan a estar disponibles y actúa como un puente entre las diferentes bobinas del polímero. Como resultado, las fuerzas de atracción por encima de las fuerzas de repulsión debidas a escala del potencial Z, por lo que se producen coloidales inestables. Bueno, ya para concluir, se tienen en cuenta esta serie de enlaces de la parte de la webgrafía, donde se toman en cuenta 3 diferentes artículos como referencia para sacar la diferente información de esta dispersión coloidal. Y pues bueno, esta ha sido la presentación. Cualquier inquietud estamos pendientes en los comentarios y que tengan buen día.